Chicos, vamos a reconstruir al Inter de Miami en la Championship. Van a ser 6 temporadas brutales, 6 temporadas maravillosas. Por ahí en algún momento digo que son 7, pero en realidad son 6. Es que me pierdo, son muchas temporadas y me pierdo, chicos. Vamos a reconstruirlo. Quiero que tengan en cuenta que hay jugadores que se retiran casi en la primera temporada. Es el caso de Matuidi, es el caso también de, bueno, otros jugadores que se van retirando, chicos, y se me pasan. Es que se retiran muy rápido, chicos, se me pasan. Entonces hay algunos casos que quiero que tengan en cuenta, que son jugadores que si ya no los ven más durante el episodio es porque se retiraron por su edad, evidentemente. Quiero también que le presten atención a el movimiento o cómo los jugadores, a pesar de que llegan con una media, bajan y vuelven a subir a pesar de su edad. Quiero que tengan pendiente ese caso con un delantero centro que vamos a fichar, que yo supongo que ya lo viste en la miniatura, un delantero top, pero quiero que le prestes atención a Harry Kane en la manera en la que sube y baja. Díganme qué les parece esto nuevo en el FIFA, porque no lo había visto. Normalmente si bajaban. En fin, comenta, porque los voy a leer en los comentarios a ver qué opinan al respecto. Vamos con el ganador de la dinámica anterior en el reconstruyendo a la Juve con iconos. Si no lo has visto, te lo dejo arriba en las tarjetas o en el comentario fijado. También ahí en las tarjetas o en el comentario fijado vas a encontrar un video en el cual te enseño cómo tener iconos en tu modo carrera. Pero bien, vamos rápidamente. El ganador o uno más bien de los ganadores para esta dinámica fue Raquel Guillamón, que me dice que aparece 2 veces Pirlo, en el minuto 6 y en el minuto 12. Mil gracias, fue la que tuvo más likes, junto con el señor ICC Recopilaciones y Clips. Ellos dos fueron los comentarios que más tuvieron likes. Muchísimas gracias, un abrazo gigante, los quiero mucho, pero también los quiero a todos porque todos opinaron y todos acertaron. La verdad es que era muy fácil, chicos, era muy fácil adivinar, porque con uno solo que comentara, solamente con el comentario de ICC Recopilaciones y Clips, todo el mundo la tenía clarísima, que era en el minuto 6 y en el minuto 12, y pues como ya sabían que era Pirlo. Muy bien, vamos rápidamente, ¿tenemos dinámica hoy? Claro que sí, pero antes de ir con la dinámica de hoy, quiero decirles que me dejen en el comentario fijado los fichajes para el Arsenal, porque el próximo episodio va a ser con el Arsenal esta misma semana, así que pendientes a la pestaña comunidad, porque por ahí los voy a estar dateando para que se den cuenta en qué momento se subirá el episodio. Bien, la dinámica de hoy: adivinen el jugador, chicos, y cuántas veces aparece. Adivinen el jugador y cuántas veces aparece durante el video. Me dicen el nombre y cuántas veces. ¿De quién se trata? La única pista que les voy a dar es que es un jugador joven, que lo tuvimos en este episodio, o lo vamos a tener, digámoslo así, pero es un jugador que conocemos mucho, que lo amamos. Pero ojo, es el único, bueno, no es el único, pero sí es un jugador que no tiene el rostro recreado. Su rostro real no está recreado y normalmente EA Sports lo ponía, pero no sé, en este FIFA no aparece el rostro recreado de este joven. Así que háganmelo saber, díganme de quién se trata, cuántas veces apareces y serás saludado en el próximo episodio con el Arsenal. Así que corre a los comentarios y por favor dime, pero primero tienes que mirar el video para saber cuántas veces aparece y de quién se trata. Ojo, no se aceptan comentarios editados. Los dejo con el video. Let's play. Muy bien, chicos, vamos a darle inicio a este reconstruyendo al Inter de Miami, el equipo de David Beckham, chicos, que fue fundado en 2018 y que tiene su sede en Fort Lauderdale. Compite actualmente, bueno, en la Championship. ¿Por qué? Porque ustedes me dijeron que lo llevara a una liga europea para darle más, obviamente no es realismo, porque no lo es, pero sí más dificultad al asunto. Y también me dijeron que fichara mezcla de jugadores entre veteranos y jóvenes promesas. Bueno, ya veremos cómo lo vamos a hacer, pero de momento les digo que lo he metido en la Championship porque me pareció digamos, la liga más equilibrada, porque si lo botamos a la 4ª división, este equipo tiene mucho presupuesto y está bastante grande para competir y fácilmente vamos a pasar de 4ª a 3ª, a 2ª, etcétera, etcétera. Pero si lo hubiéramos dejado en la Premier League, que era lo que yo quería al principio, muy seguramente nos iban a devolver a la Championship. Entonces creo que lo idóneo sería aquí, justo donde lo tenemos, 2ª división, y con eso no tener límite de temporadas para este reconstruyendo. De la plantilla no vamos a hablar mucho porque realmente no hay mucho que ver. No podemos tener, bueno, tenemos unos jugadores importantes, recientemente llegó Pellegrini, Carranza creo que también está por ahí, entonces vamos a ver qué potenciales tienen, pero yo creo que toda esa plantilla hay que cambiarla, toda, menos Pizarro tal vez se quede, el Pipita Higuaín no sé si esté porque ya aparentemente llegó al Inter, pero no sé si ya esté aquí en el FIFA. Vamos a la plantilla, aquí estamos, chicos. Evidentemente no tenemos a el señor Higuaín, iba a decir a David Beckham, pero no, casi me equivoco.
Bueno, pero tenemos a Carranza, que en este FIFA, chicos, por desgracia, en este FIFA, bueno, en el FIFA anterior tenía buen potencial, por encima de 82, 84 creo que tenía, pero en este no nos aparece con casi nada de potencial. Realmente Carranza, esto es un desperdicio, porque Carranza tiene números interesantes, bueno, para mejorar, pero es un joven, es un chico de 20 años, delantero argentino, que nos ofreció muy buen potencial, chicos. Aquí nos dice que solo cuenta con un potencial aproximadamente entre 77 a 79, tal vez 80, pues no está tan mal, digámoslo así, pero hombre, en FIFA 20, perdón, tenía mucho más potencial. Al que sí tenemos y hay que ponerle mucho cuidado y mucha titularidad, hay que darle muchos minutos, es a este señor Pellegrini, que tiene una valoración global de 68 y un potencial de entre 81 y 83. Pizarro tiene 79-81 de potencial. Matuidi, bueno, 83 de media. Matuidi, ¿cuánto queda tiene Matuidi? A ver, 33. Veamos qué podemos hacer con él. Y de resto, chicos, aquí no hay nada más que ver. Todos estos jugadores son jugadores, ¿cómo decirlo? Pues para cambiar, básicamente eso. Vamos a cambiarlos, no voy a perder mucho tiempo aquí. Algún jugador con buen potencial, tal vez Morgan. A ver, este Morgan que está aquí, sí, tiene un potencial aproximado de entre 76 a 78. Tal vez los 80 le podamos sacar, evidentemente. Ulloa 70 a 72. Bueno, la verdad aquí, chicos, no hay mucho que ver, no hay mucho. En fin, ya iré mirando por aquí quiénes se van, quiénes se quedan. Este señor tiene como cara de chica. En fin, bien, voy a ver qué encuentro en el mercado de fichajes. Vamos a traer una mezcla, como dije, de entre jugadores veteranos, porque ustedes dijeron eso, veteranos y jóvenes promesas, que una mezcla estaría bien. Entonces vamos a intentar así, pero pues no sé si me concentre más en fichar jugadores latinos. En fin, lo que llegue, realmente lo que llegue. Vamos a ver qué pasa. Chicos, finaliza el mercado de fichajes y vamos con el primero de ellos. He traído a este Dodo, que en FIFA 20 era bastante complicado ficharlo, pero que en este FIFA fue lo más de fácil. Tiene números de escándalo, como pueden ver, y también, como pueden ver, tiene 73 de valoración global, llegó con 73 y un valor de 5.6 millones. Ahora mismo vale 7 millones, pero no, déjenme decirle una cosa. Este jugador valía en el momento que se compró, valía 5.5 millones. Dimos 5 millones 600 y su valoración global era 72, porque es que ya hemos aquí jugado algunos partidos y evidentemente ya saben que en este FIFA se entrena muchísimo. Llegó con 72 de media, su potencial está entre 86 a 88. Creo que es una idea idónea, valga la redundancia, para este club. Radamel Falcao, chicos, con 80 de valoración global y 34 años. No sé si sea el 9 que necesitamos, espero que sí. Tuvo un valor de 12.2 millones de euros. Yo espero que sea, como digo, cabecea 84, posición de ataque. Espero que sea el 9 que esperamos, muchachos. No sé, porque igual también tenemos al señor Carranza que nos puede ayudar bastante como el futuro 9, digámoslo así. Pero Falcao ha llegado al Inter de Miami. Teniendo en cuenta que hay que básicamente cambiar toda la plantilla, bueno, eso creo yo, exceptuando algunos jugadores de los cuales ya hablamos. Traje un lateral, bueno, ya traje el lateral derecho y también traje un lateral izquierdo. Importantísimo, este Jay da Silva, tiene nombre, tal vez nombre inglés, el nombre, pero un apellido bastante brasilero, digámoslo así, o portugués, bueno, como sea, yo diría que brasilero. Chicos, este da Silva tiene valoración global 72, tuvo un valor de 5.3 millones de euros, tiene un potencial de entre 83 a 85, creo que está bastante bien da Silva, pues para, digamos, entre comillas, mejorar nuestros laterales. Tiene muy buena velocidad este chico, en serio está muy bien, 22 añitos, Jay da Silva. Aquí, como podemos ver, ya tenemos únicamente los jugadores que fueron vendidos. Este señor que no lo vamos a utilizar mucho, Agudelo tampoco. Bueno, 2 ventas básicamente y el resto son los fichajes. Ahora sí, vamos al final de la temporada y veamos cómo nos va. Ha finalizado esta temporada en la cual no nos fue, bueno, yo no creo que no nos fue tan mal tampoco, pero bueno, muy regular realmente. No vamos a mirar otras competiciones porque realmente no nos interesa, ya que no estamos interesados todavía, o no estamos más bien opcionados todavía a conseguir títulos. Vamos estructurando hasta ahora lo que se viene en este Inter de Miami. Veamos si tenemos algún goleador. No. Así tenemos a Morgan en el lugar número 12, en el puesto número 12, entre los mejores goleadores. Es el único que tenemos. ¿Cuántos
tantos hizo 15 en 43 partidos. Y el mejor asistente de la liga sí fue Pizarro, qué bien, 14 asistencias en 41 partidos. Y también tenemos a Morgan en el lugar número 6. Veamos, aquí chicos, Falcao, bueno, la soltura está regular, pero está bien, está feliz, aunque cayó una unidad. No sé, muchacho, ya 35 años, no sé si fue una buena decisión Radamel Falcao, pero bueno, Carranza va con 71, no creció mucho. Hombre, tiene futuro a ser el 9 que todos queremos, ¿no? Falcao, bueno, debutando en este Inter de Miami, no sé si funcione. Matuidi, a ver, 34 años, Pellegrini también con 72 de media, esperemos que seas ese extremo izquierdo que el gigante, pues. Morgan también ahí creciendo, Dodo, 75 valoración global, estuvo lesionado un tiempo y hay que reestructurar esto, chicos, hay que hacer cambios importantes para la próxima temporada. Finalicemos, veamos qué fichajes podemos hacer, qué dinero tenemos para la segunda temporada, la cual vamos a repetir en la Championship, ¿no? Veamos a ver qué podemos hacer. Let's play. Chicos, mercado de fichaje durísimo, tuvimos un inconveniente y es que la mayoría de los jugadores que estaban, incluido Pizarro, incluido Carranza, muchos de ellos tenían, estaban finalizando su contrato, ¡qué locura! Es decir, les faltaba terminar un contrato y el equipo quedó vacío básicamente. Me tocó irme de compras y con 34 millones hacer maravillas, porque eso es lo que al final creo que hice, maravillas. Muy bien, vamos con el primer fichaje. En el medio campo he decidido traer a un argentino llamado Tomás Belmonte, tiene 23 años, tiene números muy bonitos, 6.700.000 fue su valor, tiene potencial aproximado de entre 82 a 84 y esperemos que sea la locura el argentino. Gracias a la influencia del señor David Beckham en el Reino Unido, hemos podido encontrar a este gran medio centro o este hombre de contención, Oliver Skip, procedente del Tottenham. Tuvo un valor de 3.9 millones de euros, valoración global 71 y potencial de entre 84 a 86. Otro gran jugador, chicos, 70 de valoración global, venezolano, el señor Cristian Cáceres, procedente del Red Bull de Nueva York, creo que sí, los New York Red Bulls. Lo hemos traído, chicos, por un valor de 4 millones. Creo que es una compra bastante idónea para este club, ¿no? Y el fichaje más asombroso de todos los que hicimos en esta segunda temporada, el señor Joseph Willow, 22 años, potencial de entre 85 a 87, valoración global 73 y 6 millones, muchachos, 6 millones. Estamos en negociación a ver si me puedo traer también a Ángel Goles para que nos sirva como extremo, como ayuda en los extremos, porque ahí no pudimos fichar nada. Bueno, un portero viejo ya conocido en el canal, chicos, ya saben, Lucas Chevalier, pues para ir pensando de cara al futuro. De hecho, era el portero suplente, pero ya nuestros porteros la mayoría superan los 35 años, 34 años aproximadamente. Entonces creo que este señor es el que más tiene valoración ahora mismo y se convirtió en el portero titular, un portero muy conocido en el canal, bastante bueno diría yo, tiene potencial de 83 a 85, 1.3 millones, creo que estuvo bien. Veamos, ya que su valor comercial es de 1.6, lo sacamos barato al francés. Bueno, pues tocó ir a negociar a Julián Carranza, chicos, ya saben, agente libre. Bueno, esperemos que le saquemos el 80 de potencial. Se supone que va a ser el 9, pero pues no sé, porque Falcao está muy caído, chicos. Y por último, ya que encontré a este señor Folarín como agente libre, quise traerlo, tiene una valoración baja, pero tiene números bonitos, estaba gratis y tiene un potencial de 80 a 82, entonces es bueno tenerlo ya que estamos escasos de dinero. De resto, chicos, hemos vendido a este señor, sí, hemos vendido a este señor por 1.5 millones y no más, la mayoría fueron compras, chicos. Quiero que miren a Falcao, a Radamel Falcao, chicos, está sobre 78 y llegó con 80 de media. ¿Qué edad tiene aquí ya Falcao? 35. Bueno, creí que iba a subir un poco Falca, pero bueno, en fin, ahí está la plantilla, chicos. Da Silva, todos creciendo, como pueden ver, y vamos al final de la temporada, que esto realmente se pone bueno, chicos, se pone bueno. Chicos, como les había comentado, tenía la plena intención de traer al señor Ángel Goles. Ángel Goles estaba ya en negociaciones, pero
se cayó a última hora y en el mercado de invierno fui y lo fiché por 4 millones. Bastante barato teniendo en cuenta en su valor en ese momento era de 3.9, pero bueno, lo sacamos por 4 millones. Tiene una valoración global de 72, llegó como con 71 tal vez, y un potencial de entre 84 a 86. En el plan de desarrollo lo he querido meter como extremo derecho, esperemos que funcione. Bueno, eso creo. Veamos qué sucede, vamos al final ahora sí de la temporada. Chicos, al parecer la Championship fue la mejor opción para nosotros. Vaya problemita que es salir de esta liga. A ver, sexto lugar nos fue como un zapato, 84 puntos. Bueno, hicimos hartos también, ¿no? 46 partidos. A ver, ¿cuántos puntos ganados? Perdón, bueno, 84, pero ¿cuántos partidos? 25 partidos. Bueno, no estuvo tan mal, ¿no? Pero la mitad de... perdimos harto, la verdad. 12 partidos, chicos, finaliza esta temporada. Realmente no hay nada que mostrar. Los jugadores van creciendo, pero muy despacio. Recuerden que son chicos, son jóvenes. Vamos a ver qué conseguimos por aquí. Creo que voy a intentar traer, ya que tenemos a Gómez y a Willow, voy a dejarlo ahí. Y este señor Balogun. Voy a conseguir a alguien para acá. Este Morgan está interesante, pero pues no sé, lo voy a tratar de traer un extremo más potente. Pellegrini va brutal, edad 22, Pellegrini va genial, chicos. Finalicemos. A ver, a pesar de todo dicen que el consejo está feliz con nuestro desempeño. Chicos, veamos, vamos para la tercera temporada y veamos qué sucede con este Inter de Miami. Vamos por un delantero, perdón, por un extremo derecho interesante para esta temporada y tal vez un defensa. Veamos qué dinero hay. Chicos, finaliza el mercado de fichajes, llegamos directamente hasta acá, pero, hombre, tengo un problema. Y es que les hice caso a ustedes en comentarios y fiché a Ángel Di María, que evidentemente no tiene potencial, pero tiene números muy interesantes. Lo trajimos por 29 millones, ahora mismo vale 27, en ese momento valía 29, ha caído y no está aumentando. Creo que volví a cometer el error de Falcao, que aprovecho para decirles que lo vendí en la temporada anterior porque iba bajando la media, no sé, o sea, ya 35 años definitivamente no funciona, chicos. Tal vez tenemos que traer jugadores de 29 a 30 años máximo, porque ya mire, este jugador ya va cayendo una unidad, tiene 83, así que creo que cometí un error gravísimo. Esperemos que nos dé buenos resultados en esta temporada y al menos nos deje en la Premier League, ¿no? Fue el único fichaje que se hizo porque teníamos 34 millones y como pueden ver valió 29, no pudimos hacer absolutamente nada. Ángel Gómez, bueno, ya ha llegado, pero definitivamente los jugadores veteranos nos funcionan, o queda ya comprobado con esto que más o menos hasta los 30 años. Pude traer a Shaqiri, pero en comentarios, perdón, en la pestaña comunidad hice la encuesta y todos se fueron por el Fideo Di María. Pero chicos, parece que fue una mala decisión. Bueno, ya veremos, tratemos de sacar algo de dinero. Nos están ofreciendo 30-35 millones por Carranza, pero bueno, lo voy a dejar. Creo que todavía no lo venderé. Finalicemos esta temporada, no sin antes mostrarle las ventas. Vendimos estos jugadores, estos dos. Bueno, estos son ventas que no valen pues mucho. Así que no hay nada relevante de qué hablar, chicos. Vamos a finalizar esta temporada y veamos qué sucede. Let's Play. Finalizó la temporada y lo más relevante, bueno, tenemos cositas relevantes para mostrar, pero una de ellas es la venta de Jorge Figal. ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos dinero, chicos, y hay que tratar de romperla en esta temporada porque ya hemos clasificado a la Premier League y bueno, 43 millones por este señor creo que está bastante bien, ¿no? Tiene 29 años y pues no tiene más crecimiento, está estancado. Hombre, pues pienso que es una buena opción. Veamos lo que ha sucedido en la temporada en la Championship. Por fin hicimos algo importante, nos está yendo bastante bien, nuestros jugadores están creciendo, nos hemos llevado a la liga con 104 puntos y el West Bromwich junto con nosotros se va, y tal vez el Bournemouth también se va a la primera división, muchachos. Veamos aquí nuestros jugadores malos, malos, bueno, han crecido bastante y son buenísimos. Me encanta cómo ha crecido el señor Morgan y también Carranza. Miren, Carranza ya va en 83, es un jugador por el cual me están ofreciendo muchísimo dinero, un poco estancado. Se encuentra nuestro Gómez, que no ha tenido tantos minutos porque pues con Willow tenemos demasiado, está solo de recambio. También ha crecido
crecido bastante Cáceres, Belmontes, Pellegrini, perdón. Pues no sé, creo que ha crecido, pero no tanto como quisiera. En fin, Di María no cayó, así que continuará con nosotros. ¿Qué edad tiene ya Di María? 35, pues no cayó, entonces sigue con nosotros. Carranza, que nos ofrecen creo que están ofreciendo como 70, 80 millones. Entonces no sé si lo venda, estos señores no sé. Bueno, no sé, pueden pasar cosas, chicos. Balogun, perdón, también ahí va. Y Skip un poco frenado, chicos. Nuestros fichajes estrellas. Veamos, mire Da Silva ya en lo que va. Por Dios, chicos, aunque Da Silva ha sido titular indiscutible. La soltura de todo el equipo está tenaz, está horrible. Y Dodo va con 83. ¡Qué fichajes, chicos! Finalicemos esto y vamos a la a la Premier League. El consejo está feliz con nosotros, chicos, y yo también estoy feliz porque el equipo está creciendo. Ya voy a tratar de buscar jugadores libres, pero no prometo mucho. En realidad quiero buscar un delantero, no sé, un defensa central más top. Es como la idea ahorita. Ya veremos qué sucede. Finaliza el mercado de fichajes y hemos traído al argentino Ángel Correa, porque el otro argentino que tenemos pues no sabemos cómo se pueda comportar durante esta temporada. Entonces mejor traernos a alguien un poco más joven y con potencial. Bueno, este señor ya está en su máximo esplendor, pero podríamos tal vez sacarle un par de unidades más. Ángel Correa ha llegado por 69 millones, una compra bastante costosa, pero bueno, creo que valdrá la pena porque en Premier League ya necesitamos mucha calidad. Y hablando de calidad, chicos, trajimos uno de los mejores o tal vez el mejor delantero de la Premier en la actualidad. Tal vez Harry Kane, no lo sé, juzguen ustedes. A mí en lo personal no me gusta mucho, pero pues como no vamos a jugar sino que vamos a simular, pues en ese caso sí, Harry Kane es buenísimo. Lo pudimos traer por 95 millones, su valor es de 101, bueno, tiene 30 años, está un poco madurín, pero yo creo que es lo que necesita un club como el Inter de Miami. Yo creo que podemos brillar con este señor. Para la defensa he traído a Yerry Mina. Yo sé que a muchos no les gusta Yerry, pero a mí me encanta. Además que pues estuvo bastante económico, 17 millones. Reforzamos la defensa, tiene 28 añitos y creo que es, bueno, espectacular mi Yerry Mina. Aparentemente está en su máximo esplendor, no tiene mucho potencial, de hecho está hasta ahí, pero yo creo que dándole los minutos que se merece podemos sacarle un par de unidades más, porque su potencial ronda entre 80 y 82 aproximadamente. Otro jugadorazo para la defensa, chicos. Este sí yo sé que les encanta. Senesi, valoración global 81 y un potencial de entre 84 y 86. Creo que Marcos Senesi era una idea idónea, entre comillas. No, creo que es una gran idea. 26 añitos, Senesi para el Inter de Miami. ¡Qué locura! Vamos con las ventas, chicos. Bueno, llegó propuesta por Lewis, o Lewis, ¿cómo se dirá? Lewis creo que se dice, o Lewis, como sea. Morgan, ha llegado una propuesta de 48 millones. El primer intento lo hice por 56 y no se pudo. Se cayó la negociación con el Manchester United, que ofreció 56, pero se cayó la negociación y al final lo dejamos al Atalanta por 48 millones. Algo que me impacta en este FIFA es que te llegan propuestas interesantes, muy costosas, logras intentar negociar bien, pero al final normalmente se caen cuando están muy por encima del valor comercial. Bien, esta fue una venta interesante, pero la más loca de todas fue esta. No puedo creer que haya vendido a este señor, pero al final, pues ya saben, chicos, que me dejo llevar, me dejo influenciar mucho del dinero en este juego. Y pues nada, esta fue otra venta que la tuve casi pisada por 170 millones. La hice con el Barcelona, pero al final se cayó e intentaron varios. El Madrid ofreció muy poco y al final el Arsenal terminó llevándoselo por 158 millones. Creo que no fue muy inteligente porque a este señor le podríamos seguir sacando mucha valoración, pero el detalle con él es necesito un jugador más potente para la Premier League y avanzar directamente a puestos de Champions. Y creo que el recambio por Harry Kane no estuvo tan mal, ya que pues tengan en cuenta que nos ganamos unos buenos euros. Vamos al final de la temporada y veamos qué sucede en esta Premier League. Bueno, chicos, para ser honesto, no creo que nos haya ido tan mal en esta primera temporada en la Premier League. Por poco, bueno, quedamos en puestos de Europa League, pero por poco, chicos, por poco conseguimos colarnos en puestos de Champions. ¿Quiénes fueron los ganadores? Veamos. Los descendidos, perdón, el Burnley, el Fulham y el West Bromwich. Entonces, a ver, Liverpool, City, el Arsenal y los Spurs arriba, chicos, a la Champions.
Veamos si tenemos goleadores. Claro que sí, tenemos a Harry Kane y Carranza, que ahora pertenece al Arsenal, goleador 21 tantos. Nuestro gran jugador Icardi fue el goleador total. El mejor asistente de la liga fue Belmonte y Di María. ¡Qué bien! Veamos, chicos, Harry Kane cayó una unidad. Iba a decir, wow, Harry Kane ya creció una unidad. No, mentiras. Ha crecido harto, pensé, iba a decirlo, pero verdad que es Harry Kane. Antes cayó una unidad, no lo puedo decir. Este señor también cayó una unidad, no puedo creerlo. Willow con 82, bien, aquí 82 también este señor, perfecto. Jerry Mina, todo, a ver, Belmonte va bastante bien, y Pellegrini. Chicos, no sé para la próxima temporada qué vamos a hacer, pero Pellegrini, tal vez hay que buscar un jugador más potente para poder conseguir esa Champions o ese ascenso a la Champions, no sé, un extremo izquierdo más potente, ya veremos qué pasa. Ha iniciado esta temporada y ha iniciado con más locuras de las que ya los tengo acostumbrados a ustedes, y más que todo en este episodio que se han cometido errores o locuras, como lo quieran llamar, pero yo creo que van a funcionar. Christian Pulisic ha llegado un valor astronómico, sé que bastante costoso, pero hombre, me encanta. Pulisic nunca lo tenemos de protagonista en el canal, y al ser un norteamericano yo creo que rima perfectamente con el Inter de Miami. 130 millones, 87 potencial y de valoración global, o sea que está en su máximo esplendor, pero muy posiblemente crezca un poco más. También hemos traído a Dele Alli porque hemos vendido a Willow y hemos vendido a Pellegrini. Ya veremos esas negociaciones. Este señor un poco costoso, 105 millones y 80 millones su valor comercial, 28 años, está en su máximo esplendor, pero muy probablemente va a crecer un poco más. Lo hago por la edad que tienen, que yo creo que así estos chicos como están, estos señores van a darnos muy buenos resultados en la siguiente temporada. Como dije, la venta, 82 millones, hemos vendido a Willow, hemos vendido jugadores buenísimos, jóvenes, con buen potencial, pero Willow tenía 85, 87 de potencial. Todavía nos falta explotarlo, mientras que ya Dele Alli viene madurito, viene para reventarlo, chicos. Tener en cuenta que este señor fue vendido por 82 millones, su valor era de 79, no lo vendí tan bien vendido como se podría haber vendido tal vez por 100, pero no llegaron ofertas y tenemos prisa, chicos. Una de los actos que tal vez me van a juzgar más es la venta de Matías Pellegrini, 24 años, 82 de valoración global y un valor de 98, casi 100 millones lo vendimos. Bueno, necesitamos dinero, vamos por esta Premier, chicos. Fin de temporada, estamos en Champions, vamos por ella, pero chicos, vamos con el City, el Liverpool y el United. Pero hay una muy mala noticia para esta temporada, chicos. Veamos mientras tanto los descendidos: Aston Villa, Bournemouth y el Derby County. A ver, no vamos a ver, ¿cómo decirlo? No vamos a ver otras competiciones porque de momento no nos interesa, pero esta transferencia fue inaudita, chicos, inaudita, se nos fue gratis, fue imposible, realmente fue imposible negociar con él, y pues nada, siempre me daba la opción, le dábamos la opción de negociar y me decía que no, que este jugador no está dispuesto. Él me seguía pidiendo que negociáramos, pero cuando iba a negociar en realidad no había intención o una intención clara por parte de él para negociar, para llegar a un acuerdo, y se nos fue totalmente gratis un jugador de 40 millones, tal vez unos 60 si hubiera podido vender. Aparte de eso, es un grandísimo jugador. Mala decisión para esta, o mala noticia más bien para esta siguiente temporada. Ahora veremos qué podemos hacer, chicos. Finalicemos. A ver, aquí como pueden ver, chicos, Harry Kane bueno, recuperando unidades, ya con 90 nuevamente, volvió a subir, volvió a tener protagonismo. Aquí dejemos a Correa, a ver si podemos, bueno, si podemos suplir esa necesidad. Skip también se quiere ir, pero estamos cortos de jugadores, vamos a tener que traer de pronto otro extremo, no sé si este señor aumente. Lo veo complejo, lo veo muy delicado. Ya veremos, chicos, en Champions qué vamos a tener. A ver, no tengo ni idea en qué temporada vamos, no me interesa. Lo que me interesa es que vamos por Champions, chicos, y vamos a romperla sí o sí. Vamos a intentarlo. Let's play. Chicos, este jugador no tiene potencial, lo he traído, bueno, por la pérdida que tuvimos con Ángel Gómez. Lo he traído, no tiene potencial, está en su máximo esplendor, pero con esos números muy seguramente va a subir tal vez a 78. Está muy joven, este Marley Ake. Entonces, pues hombre, 17 millones 800, único fichaje para esta temporada porque no veo la necesidad, aunque Skip se quiere ir. Vamos a intentar retenerlo porque lo necesitamos. A ver, en la temporada anterior, chicos, como pueden ver de fondo tenemos que jugamos y ganamos
ganamos la Supercopa de Europa. ¿Por qué? Porque nosotros ganamos la Europa League, chicos. Siento mucho, lo olvidé. Totalmente lo olvidé en la temporada anterior. Debí mostrarles y lo ganamos. En esta temporada ya hemos avanzado y como pueden ver le ganamos 3-2 la Supercopa al Olympique de Lyon. Pues creo que es un buen título, ¿no? A lo que sería la Champions y veamos qué grupo nos encontramos en Champions League. Tenemos un grupo interesante, chicos. Valencia, Ajax y el Slavia. Pero bueno, no es tan complicado. Bueno, el Ajax y el Valencia. Veamos, juguemos. A ver, primer partido. Veamos qué tal le va este Inter de Miami en Champions League. Muy bien. Segundo partido. Si le ganamos a este, le ganamos a todos. No le ganamos. Vamos contra el Ajax. A ver si mejoramos un poco, chicos. Veamos. 2-0. Qué bien. Nuevamente contra el Ajax. A ver, 2-0. Le volvemos a ganar. Era el equipo más duro. Pero bueno, en fin. Perfecto. Muy bien, 1-0. Último partido de la fase de grupos contra el Valencia, veamos. 1-0, perdimos, pero avanzamos. Chicos, estamos en el mercado de invierno de esta temporada y estas son las cosas que suceden con estos jugadores. A ver, miren, transferencia gratis, no puedes negociar, este señor se molesta porque a pesar de que ha tenido minutos, ¿cuántos partidos ha jugado esta temporada? Déjenme ver. Partidos ha jugado 16 y intentas negociar y no, es imposible, no te deja hacer nada y los jugadores se van gratis. No puedo creer esta falla. Ya esta es la segunda ocasión. Octavos de final, chicos. El Inter empata con el Olympique. El Valencia, bueno, cae ante el PSG. El United recibe al Berlín. Y nosotros recibimos al Real Madrid. A ver, el Leipzig 3-2 ante el Barcelona cae. El Atlético de Madrid ante el City. El Benfica. El Dortmund también cae ante el Liverpool. Nosotros vamos con un partido dificilísimo. Muy difícil. Esperemos que ganemos. A ver. 2-2. Partido decisivo, chicos. Estamos a 90 minutos de seguir o de salir. Wow, muchachos. 1-0, 3-2. Al final, porque quedamos 2-2. Sí, 3-2, muchachos. Avanzamos. ¡Qué milagro! Dios, esto es un milagro. Cuartos de final, nosotros visitamos al PSG, el Bayern recibe al Dortmund, clásico alemán, y el Inter, chicos, recibe al Leipzig, Manchester United al Atlético de Madrid. Veamos, chicos, qué pasa en el Parque de los Príncipes. 1-1, gol de visitante, vale por 2, no lo olvide. Partido de vuelta, chicos, a ver, 1-1 en el global. Y 1-1 y por penaltis nos llevamos la serie 5-4. ¡Qué locura! Semifinales de escándalo, chicos, ya solo quedamos 4, el United cae ante el Inter y si ganamos fuéramos, bueno, nosotros vamos contra el Dortmund, pero si avanzamos jugaríamos contra el Inter. Al menos de momento esa sería la proyección. A ver, Correa, Belmonte que nos cayó 2 unidades, chicos, porque estuvo mucho, 7 o 12 semanas creo que fue lesionado y le ganamos 2-1 en casa al Dortmund. Chicos, las cosas van contra el Inter de momento, porque nosotros vamos ganando en el global y seguimos ganando, finalistas contra el Inter. Inter de Miami versus Internazionale de Milano. Bueno, en la liga seguimos en un cuarto lugar, no nos fue tan bien, siguen siendo más poderosos los grandes de Europa, pero bueno, en fin, ya creo que lo que hemos hecho es bastante bueno, ¿no? La FA Cup para el City, la Carabao Cup para el Brighton. Nosotros ganamos la Supercopa de Europa. Esto es la prueba viviente de que ganamos en la temporada anterior la Europa League. Vamos a disputar definitivamente la final contra el Inter. Y la Europa League en este caso se la llevó el Piemonte Calcio o la Juve. A ver, goleadores. Sí, tenemos un goleador, a Harry Kane como goleador en el segundo lugar de la Champions League. Y el mejor asistente de la liga fue De Jong, pero no tenemos ni uno. No tenemos ni uno acá. En la Premier League el goleador fue Harry Kane con 26 tantos en 38 partidos. Y el mejor asistente fue Dele Alli. Nos fue bastante bien en la liga. Ahora veamos cómo quedaron los jugadores. Chicos, ahí como pueden ver, los jugadores quedaron bastante bien. Este Chevalier, no sé, tal vez hubo que cambiarle de pronto, digámoslo así, el plan de entrenamiento o algo así, porque no creció más, chicos, llegó a su máximo esplendor y no fue más, bueno, superó sus propios límites, creo que fue. Da Silva también creció solo una unidad, se estancó bastante, venía con un crecimiento importante, llegó a 85 muy rápido. Jerry Mina sí creció bastante, miren, no todos los jugadores les va igual, ¿no? Jerry Mina está feliz y bastante bien, 86, Senesi.
También 90, muy bien. Algunos crecen Dodo, me dejó o Dodo, me dejó o Dodo, ¿cómo será? Bueno, no sé cómo sea. La cuestión es que me dejó un poco triste porque creí que ibas a crecer más, creí que ibas a llegar a 90 y no fue así. Belmonte cayó 2 unidades dado a la lesión que tuvo casi 12 o 15 semanas, no me acuerdo. Cáceres 87, bastante bien. Skip no creció absolutamente nada. Jugador con mucho potencial, pero que también se nos va gratis, miren, ahí está. Pero que jugador tiene más potencial, pero no entiendo qué pasó. Si no les das minutos, definitivamente no. Cáceres y Belmonte fueron los titulares. Dele Alli 90 puntos, muy bien. 90 unidades, 85 para Correa. Se mantuvo y bueno, subió una unidad. Y Pulisic 3 unidades. Harry Kane 92. Qué bien por Harry Kane, chicos. Ahí está. Y Balogun, bueno, con 72. Ver estadísticas, goleador. Sin lugar a dudas, 41 tantos para Harry Kane, el goleador. 26 para Ali. 16 para Pulisic. Goleadores totales, ¿no? Veamos en lo financiero cómo les fue. Este señor con 22%, Harry Kane 6%, qué bien. Este señor cayó porque no tuvo casi minutos. Pulisic 22%, Correa con 6%, Dele Alli, wow, 24%. Buenos jugadores jóvenes. Creo que esta fue una mezcla, 5% para este señor. Belmonte cayó un 40%, claro, la lesión lo tuvo mal, chicos. 2 para este señor, 2% de caída, pero hombre, tiene 94 millones. Recuerden que llevamos casi 7 temporadas, creo que sí, vamos para la séptima o para la octava temporada, básicamente está en la séptima. Senesi 110, 20%, Jerry Mina 24%, 31 años, perdón, y 148 millones, 22% para Da Silva. Y Chevalier con 0%, no creció, pero bueno, el portero está bastante joven aún y dándonos muy buenos resultados. No necesitamos más porteros, este señor ya 37 años, se han retirado bastantes jugadores como el Fideo Di María, etcétera, etcétera. Otros 2 porteros también se retiraron. Veamos aquí en oficina, chicos, ¿qué tenemos en oficina? Ganancias de casi 400 millones, qué bien. La camiseta más vendida, Kane, Ali y Pulisic, 5.3 millones de camisetas vendidas, qué bien, qué bien. Las ganancias son brutales y tenemos un presupuesto de 131 millones, bastante bien creo yo. Iniciamos con 148, pero tenemos una plantilla costosísima. Ingresos de 470 millones. Vamos a la entrevista y veamos qué dice el mundo de nosotros, chicos. ¿Qué dice el mundo de nosotros? Se le acaba el tiempo, debe jugar para mantener ese ímpetu de buen fútbol. ¿Cómo manejan la fatiga? Trabajamos duro para llegar hasta aquí, efectivamente. ¿Cómo encarar este partido? Hay que concentrarse en jugar bien, chicos. Ahora sí, nos vemos en el terreno de juego porque esto se pone bueno, chicos. Esto se pone muy bueno. Brutal, brutal, brutal. Calientan los muchachos, calientan. Césped marchito. ¿Cuándo tendremos buen césped, chicos? Ahí está el hermoso himno de la Champions, que amamos, que nos encanta. Esta semana también tendremos partido en la vida real del Real Madrid-Barcelona. Haremos un pronóstico aquí. Ahí están. Brutality. Vamos contra el Inter de Milán. Internazionale de Milano. Vaya, qué jugadores tienen, qué jugadores, chicos. No estoy seguro si esta es la séptima temporada. Bueno, ahí tienen a Foyt. Pero creo que sí. Estamos en mitad de año de 2026. Bueno, hagan ustedes las propias cuentas. Nosotros con este equipazo intentamos llevarnos esta hazaña loca del Inter de Miami, que gracias a que su dueño o uno de sus dueños es David Beckham, pues por eso lo hicimos en la Premier League, o más bien en Inglaterra. Iniciamos en la Championship y nos costó mucho llegar hasta aquí, muchachos. Nos costó demasiado. Opale, lo intenta el Inter, chicos, y complicado está esto porque no se les puede quitar el balón y no se pueden tocar en el área porque es penalti seguro, cantadísimo. Miren esto. ¡Epa! Excelente, excelente, vamos. Ali, haciendo conjunto con el otro inglés que se llama... no, le pegaste mal. El que es Pulisic. Bueno, el otro inglés pues es Harry Kane. Se supuse que deben estar haciendo un gran equipo estos dos, ya que son ingleses y que, digamos que vienen del mismo club, ¿no? Ufale. Chicos, no hemos tocado el balón. Realmente todo el fútbol ha sido del Inter.
Buen frentazo y autogol, papá. La posesión de balón de nuestra es asquerosa, pero los señores del Inter creen, o los señores europeos creen que debemos llevarnos esta Champions League. Miren el centro perfecto, cabecea brutal. Y adentro, papá. Adentro el autogol. Harry Kane cabeceó bastante bien. Excelente Harry Kane para los tiros libres. Perdón, para los tiros de esquina. O para los balones aéreos, pues por su estatura, evidentemente, ¿no? Excelente. Vamos, 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 vamos. Vamos, Correa. Correa, 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 Correa. No ganó el cabezazo. Final del primer tiempo, chicos. La posesión es del Milan, o del Inter más bien. Como pueden ver ahí, tienen 77 de posesión. Nah, es que están jugando supremamente bien, chicos. Y nosotros ese autogol únicamente es el que nos tiene con las opciones de llevarnos esta Champions. Ojo, ojo que puede ser una roja. Ojo que puede ser una roja, Da Silva. Tranquilos, tranquilos. No pasó a mayores, no pasó a mayores. No pasó a mayores. Sí, amarilla nomás. Uy, no, ¿por qué te tiras al piso, Pulisic? Radu, ahora como titular del Inter. Atentos, chicos, esto está muy complicado. El Inter tiene mucha posesión de balón y no hemos podido concretar ni una jugada. En serio. ¡Ay, qué buen primer disparo que hacemos al arco! Vamos a darle minutos a este de aquí. Y aquí le pegó muy bien Harry Kane, pero la bola estuvo espectacular de Radu. Estuvo espectacular de Radu. Aquí se levantó muy bien. Muy bien, devolvamos el balón, chicos. ¡Ay! Un autogol fue suficiente para llevarnos esta Champions League, muchachos. Poderoso like, espero les haya gustado este episodio, espero lo comenten, dejen un poderosísimo like, se suscriban si no lo están y me dejen fichajes para el Arsenal, porque vamos a continuar con un reconstruyendo al Arsenal, ¿no? Espero que nos vaya bien con ese club, chicos. Nos vemos en ese episodio. Sin más, me despido. Poderoso like, adiós. Y eso es lo que están demostrando además, que todos los sinsabores de la campaña ahora quedan atrás, nadie le dice el otro vez que te dije que íbamos a ganar. Mucho menos. Esto dentro de medio horita, ahora nada de nada. Ahora todo lo que viven es de los papelitos, de la música, del cántico, de los hinchas, de la alegría, de tener la UEFA Champions League en sus manos. Merecidísimo, tras tanto esfuerzo, ahí lo tienen. Y esto es lo maravilloso del fútbol, Mario. No se olviden que esto no lo han hecho solo. No, ni mucho menos. Yo creo que ha tenido esa compañía que todo equipo necesita, que es la hinchada, y ahora le toca a ellos también festejar. Y vaya si lo van a hacer